Bien, hoy día vamos a comenzar con los problemas resueltos de circuitos trifásicos, ¿ya? Entonces voy a dar una teoría muy breve y con la cual vamos a poder desarrollar algunos problemas, ¿no? Entonces vamos primero a qué cosa es un sistema trifásico, no, básico. Sistema trifásico es aquel que va a tener por un lado una fuente o fuentes trifásicas. Vamos a corregir acá. Fuentes trifásicas de tensión, y por otro lado va a haber una carga trifásica, y esto va a estar conectado, obviamente, la fuente con la carga, normalmente 3 hilos. Ya voy a indicar por qué son 3 hilos, ¿no? ¿Por qué ese normalmente? Las fuentes pueden ser en tipo estrella o tipo delta, y las cargas pueden ser en tipo estrella o tipo delta, tal que se va a después tener una combinación entre, por ejemplo, fuente trifásica de tensión en estrella con carga trifásica en estrella, o fuente trifásica de tensión en estrella con carga trifásica delta, y así, fuente en tipo delta, carga tipo estrella, fuente trifásica de tensión tipo delta, o con una carga de trifásica tipo delta, ¿no? Habiendo visto eso, nos toca hablar sobre la secuencia de fase, ¿no? Que es el orden temporal de las tensiones, ¿no? Básicamente el orden temporal vendría a ser algo como esto, ¿no? O sea, ya que estamos tratando con ondas senoidales y como son 3 fases, por eso trifásicas, entonces va a ser el orden temporal en que, por ejemplo, la tensión A y esto de acá, así, todos con los mismos picos, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Usted ve sub B y este es B sub C, ¿no? Entonces, ¿cómo está B sub A con respecto a B sub C? ¿Cómo está B sub A con respecto, cómo está B sub A con respecto a B sub B? ¿Cómo está B sub A con respecto a B sub C? ¿Cómo está B sub B con respecto a B sub C? ¿No? Ese es el orden temporal, ¿no? Esa es la secuencia de fase. Habiendo visto esto, entonces procedemos a mostrar cuál es la primera forma de conexión que correspondería a fuentes trifásicas de tensión. Por ejemplo, esto sería una tensión más menos BAN. Acá hay una fuente de tensión, otra fuente de tensión, otra fuente de tensión. Hay 3 hilos, pero le vamos a agregar un hilo a la cual le vamos a llamar neutro. Entonces, la primera tensión será BAN, la segunda tensión menos más BBN, y la tercera tensión, ¿no?, BCN. ¿Qué significa estas tensiones? A con respecto a N, B con respecto a N, el hilo C con respecto a N. A esto se le denomina tensión de fase. Tensión de fase. Tensión de fase. Un hilo con respecto al neutro. Otra tensión de fase. Un hilo con respecto al neutro. Otra tensión de fase. No sé si se ve bien. Un hilo con respecto al hilo neutro, ¿no? Obviamente estos son señales en el tiempo que también tienen su representación fasorial. Bien, teniendo esto en cuenta y habiendo visto la secuencia de fase, se puede hablar de tensión de fase en secuencia positiva. Bien, con esto vamos a hallar la relación que existe entre esta tensión y las otras, ¿no?, en términos de fase. Entonces tendremos que BAN, ¿no?, este es el vector, este es el fasor, que lo podemos representar así, teta a n. Esta será la tensión de esta fuente. Y si queremos hallar la tensión de fase de Bn, ayudándonos de esta de acá, entonces pondremos BBN ángulo teta a n
y a esta le restamos menos 120 grados. Este es para secuencia de fase positiva, entonces menos 120 grados. Ahora, esto de aquí lo vamos a llamar desde ahora, si estamos viendo la tensión BBN, entonces a este ángulo de fase lo llamaremos θ BN. Ahora, este es BBN, ahora vamos a ver la tensión de fase BCN. Tensión de fase BCN será igual a BCN, su magnitud, ángulo, y lo vamos a hallar con respecto a la fase de BBN. Entonces aquí colocaremos θ BN y a esta le restamos menos 120 grados. Entonces menos 120 grados. A esta de acá, desde ahora, va a ser θ CN. O si no, este BCN lo podemos hallar desde aquí, desde BAN. Entonces BCN es igual a partir de acá, le vamos a sumar, vamos a ponerlo así ya que no hay espacio, más 120 grados. Qué mal, no se ve bien. 120 grados. Bien, habiendo visto esto, entonces colocaremos BCN, ángulo, θ AN, más 120 grados. Ojo, este es θ AN de acá, del primero, más 120 grados. Entonces, observen cómo a partir de una tensión, ¿no?, con su respectiva fase, podemos hallar las demás sumando, ¿no?, o restando al ángulo de fase menos 120 grados, obtenemos esto. La siguiente BCN menos 120 grados, obtenemos todo esto. O si no, BCN, podemos partir desde acá. BCN será el módulo, ¿no?, del fasor. El ángulo de fase más 120 grados. Esto sería con una tensión de fase en secuencia positiva. Ahora, en tensión de fase en secuencia negativa será, por ejemplo, empecemos de acá nuevamente, BAN igual a el módulo y su respectivo ángulo. Si para tensión de fase en secuencia positiva la siguiente tensión, ¿no?, BBN, se le restaba a este ángulo menos 120 grados, aquí se sumará 120 grados. Entonces esto será BBN igual a BBN, magnitud, θ AN más 120 grados. ¿No? Ya sabemos que esto de aquí es θ BN. Y así, lo mismo se va a cumplir, ¿no es cierto?, para lo otro, para BCN, por ejemplo, BCN, a partir de BBN será la magnitud de esto, ángulo, a partir de este ángulo del anterior, θ BN, ¿no?, y acá le restamos, le sumamos 120 grados, más 120 grados. Todo esto de acá será θ CN. O, nuevamente, tal como hemos hecho acá, el BCN lo podemos calcular, la fase de BCN lo podemos calcular no necesariamente a partir de la fase de BBN, sino lo podemos calcular de BAN, a partir de aquí, que sería menos 120 grados, le restamos a θ AN. Por lo tanto, esto es el módulo, ángulo, θ AN, menos 120 grados. Es decir, todo lo contrario que hemos hecho acá. Entonces, nuevamente hacemos hincapié. A partir de conocer una tensión, podemos hallar las fases de las otras tensiones,
sumando 120 grados, ¿no? Este con respecto a este con respecto a este, y así sucesivamente. Desde ahora, ¿no? Desde ahora, para hacer más ágil todo esto, ya que BAN lo estamos denominando tensión de fase, BBN lo estamos denominando tensión de fase, BCN lo estamos denominando tensión de fase, entonces vamos a hacer esto, BAN, ¿no? Lo vamos a denominar así, tensión de fase. Ya vamos a ver cómo, por ejemplo, estas de aquí, BAN, BBN, son iguales. Por ahora vamos a tomarlo así, como si fuese BFI, ¿no? Y van a ser iguales, ¿no? Ya después explicaremos por qué, conforme avancemos en esta parte. Todo esto es BFI, 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 BFI y BFI. Bien, continuando, vamos a ver qué cosa es una tensión de línea, ¿no? Nuevamente acá tenemos nuestros voltajes y aquí volvemos a colocar, ¿no? Este sería BAN, acá está el neutro, aquí sería menos más BBN, aquí sería menos más BCN. Tensión de fase habíamos dicho que era esto, del punto a la línea neutro, del punto a la línea neutro, del punto a la línea neutro. Aquí lo vimos, ¿no? Aquí lo vimos, me refiero a esto, ¿no? Ahora, acá vamos a llamar entonces a tensión de línea a esto de acá. Ya no de punto a neutro, sino de punto a punto. A esto le llamaremos tensión de línea. Entonces desde ahora llamamos a esto línea, a esto neutro. Perdón, sí, línea, neutro. Línea, línea. Esto sería otra tensión de línea, por ejemplo, de la línea B a la línea C. Y esta sería otra tensión de línea, ¿no? De la línea A a la línea C. Entonces vamos a ver a qué cosa es igual la tensión de línea, ¿no? Y lo vamos a sacar, tensión de línea, secuencia positiva, y vamos a sacarlo a partir de lo que habíamos visto anteriormente, de las tensiones de fase, a partir de la tensión de fase. De la tensión de fase. Entonces, tensión de línea AB, entonces BAB será igual a BAN menos BBN, ¿no? Las tensiones de fase hay que restarlas y esto nos va a dar, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, raíz de 3 voltaje de fase, ¿no? Ángulo θ AN más 30 grados, ¿no? Si trabajamos esto como un número complejo de lo que ya tenemos, de lo que ya hemos hallado aquí, ¿no? Entonces vamos a llegar a estas relaciones y también pueden encontrarlo esto en cualquier libro texto. Acá simplemente estoy dando una cuestión muy resumida. Entonces desde ahora esto también vamos a colocarlo como el ángulo θAB, porque estamos hablando de tensiones de línea. Bien, ya tenemos esto. Ahora tensión, la nueva tensión BBC, ¿no? Que sería BN menos CN, ¿no? De frente lo vamos a colocar acá, raíz de 3 BFI, ángulo, a partir de aquí, ¿no?
teta AB, y acá le restamos menos 120 grados, menos 120 grados. Listo. A todo esto lo llamaremos desde ahora teta BC. Ahora la nueva tensión BCA será igual a raíz de 3 B fase, ángulo, el ángulo vamos a tomarlo a partir de acá, teta BC, y le vamos a restar nuevamente menos 120 grados, menos 120 grados. A todo esto lo vamos a llamar teta CA. O, tal como hemos visto anteriormente, podemos hallar BCA o el ángulo de BCA a partir de acá. Aquí le sumamos, ¿no?, tal como hicimos acá, ¿no?, para secuencias, para secuencia positiva, ¿no?, que es lo que estamos viendo, más 120 grados. Entonces será teta AB, que es la resultante, más 120 grados. Entonces también, tan igual como en lo que hemos visto anteriormente, vamos a sacar una tensión de línea secuencia negativa a partir de la tensión de fase. Bien, similar a lo que vimos acá. Acá sumamos 120, ¿no? Entonces vamos a tener que BAB, es decir, esta tensión, por acá, BAB es igual a raíz de 3 Bφ, ángulo teta AN, menos 30 grados. A esto lo vamos a llamar teta AB. Observen cómo cuando estamos en secuencia negativa, ¿no?, se le está restando 30 grados, diferente cuando estábamos en secuencia positiva, que era sumar 30 grados. Bien, ahora vamos a hallar la tensión BBC, que sería raíz de 3 B de fase, ángulo, ¿no?, y este ángulo lo vamos a tomar a partir de aquí, teta AB, y le vamos a sumar 120 grados, más 120 grados. De la misma forma, BCA sería igual a raíz de 3 Bφ, ángulo, acá me olvidaba, a esto de acá lo vamos a llamar teta BC. Entonces, el ángulo de aquí del voltaje BCA, vamos a tomarlo de acá, teta BC, y le vamos a sumar más 120 grados. Y todo esto de acá va a ser teta CA. Ahora, tan similar como acá, el BCA también lo podemos obtener, ¿no?, o el ángulo, ¿no?, de aquí de BCA también lo podemos obtener de acá, de lo primero que vimos, ¿no? Entonces colocamos teta AB, ¿no?, y ya que estamos en secuencia negativa, le restamos 120 grados. Entonces menos 120 grados. Todo esto nuevamente es el teta CA. Bien, habiendo visto esto, pasemos entonces al tipo de fuentes conectadas en delta, ¿no?
lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no?, ha sido este tipo de conexión, tipo de fuentes en estrella, ¿no?, donde tenemos que esto es BAN, ¿no?, este es el neutro, este es menos más, sería BBN, y esto sería más menos BCN. Esto es todo lo que hemos visto. Ahora, en delta, por ejemplo, entre la línea A y B, aquí está la tensión BAB. Entre la línea B y C, aquí está la tensión BBC. Entre la línea A y C, acá está la tensión BAC. Entonces, aquí la tensión de fase, ¿no?, es igual a la tensión de línea. Entonces, para fuentes conectadas en tipo delta, la tensión de fase es igual a la tensión de línea, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a usar las relaciones de cambio para esto, ¿no?, para cambiar de fuentes conectadas en delta a fuentes conectadas en estrella, tan igual como se hace en la red de resistivas, ¿no? Entonces, para pasar de delta a estrella, entonces tenemos que usar estas relaciones, ¿no?, de delta a estrella. Entonces vamos a poner aquí tensión de fase, secuencia positiva. Bien, comencemos entonces. BAN, ¿a qué es igual en función de todo esto, ¿no? BAN es igual a BAB sobre raíz de 3 ángulo, el ángulo de acá que sería teta AB, y para pasarlo de aquí a acá le restamos menos 30 grados. Y todo esto de acá lo convertimos en teta AN, ya que estamos pasando de tipo estrella a tipo, de tipo delta a tipo estrella. Ya obtuvimos la primera fuente de tensión que viene de acá. Entonces vamos ahora con BBN. BBN sería BBC sobre raíz de 3 ángulo, lo vamos a obtener de acá, teta AN, y como estamos en secuencia positiva sería menos 120 grados, y a todo esto de acá lo llamaremos teta BN. De igual forma, para obtener esta tensión de aquí, BCN, será esta tensión de acá, ¿cuál era esta? BCA, este es BCA. Esta de acá es negativo, acá había un error, la disculpa del caso, este sería BCA. Entonces, ya tenemos esto, y entonces acá sería BCA entre raíz de 3 ángulo, ¿no?, y lo vamos a obtener de acá, teta BN, ¿no?, y ya que estamos en secuencia positiva, acá sería menos 120 grados, ¿no?, menos 120 grados, y a todo esto lo denominamos teta CN. O también, tal como lo hemos visto, el BCN lo podemos obtener, ¿no es cierto?, lo podemos obtener de acá, ¿no? Bastaría solo con sumar más 120 grados. Entonces, ángulo de aquí, teta AN más 120 grados. Nuevamente, esto sería
teta CN. Entonces hay que fijarse todo lo que estamos obteniendo hasta el momento, como a partir de una tensión podemos hallar las demás, ¿no? Ya sea en secuencia positiva o lo que vamos a ver aquí, tensión de fase como secuencia negativa. Y esto es al convertir, ¿no?, de las fuentes en delta a la fuente en estrella, ¿no?, o a las fuentes en estrella. Entonces comenzamos con la primera, ¿no?, ya que queremos llevar de aquí para allá. Entonces BAN, comenzamos con esta. BAN será igual a BAB sobre raíz de 3. Acá obviamente estamos, solamente para recordar, estamos suponiendo que esta tensión y su fasor, esta tensión y su fasor, esta tensión y su fasor se saben. Entonces vamos a pasar a estas de acá. Sigamos, acá sería teta AB más 30 grados, ¿no?, ya que estamos en secuencia de fase negativo. Y aquí esto sería teta AM. Continuando, aquí tendríamos BBN igual a BBC sobre raíz de 3. Y el ángulo lo vamos a obtener de acá. Teta AN. Y ya que estamos en secuencia negativa, sería más 120 grados. Me equivoqué de color. Más 120 grados. Y esto de aquí sería el teta BN. Perdón, teta BN. Ahora, voltaje CN será igual a voltaje CA. CA sobre raíz de 3, ángulo, y lo vamos a obtener de acá, ¿no?, del anterior, teta BN más 120 grados, ¿no?, ya que esto lo arrastramos desde acá, más 120 grados, y el más porque estamos en una secuencia de tipo negativa, y esto de acá es el teta CN. O también, ¿no?, podemos sacar de aquí BCN, podemos llevarlo desde aquí, desde la primera tensión, restándole 120 grados. Sería BCA raíz de 3, ángulo, teta, este de acá, teta AN menos 120 grados. Y nuevamente todo esto sería el teta CN. Bien, entonces estas relaciones se cumplen para pasar de una fuente conectada en delta a estrella. O sea, sabiendo los datos de aquí, pasamos acá. Bien, ahora tenemos aquí cargas trifásicas, ¿no? Ya nos hemos ocupado de las fuentes, ¿no? Nos hemos ocupado de las fuentes de aquí, ¿no? Fuentes conectadas en estrella, fuentes conectadas en delta, y cómo pasar de fuentes conectadas en delta tipo estrella. Ahora nos queda ver las cargas, ¿no? ¿Por qué las cargas? Porque ya nos hemos ocupado de aquí, ¿no? Para el sistema trifásico básico nos hemos ocupado de las fuentes, como les he comentado, de fuentes en estrella, fuentes en delta. Ahora falta ver las cargas, ¿no? Después veremos cómo se conectan. Entonces esto sería cargas trifásicas en tipo estrella, y esto sería cargas trifásicas en tipo delta. Y obviamente hay una relación de transformación entre tipo estrella delta, o de pasar de delta a estrella, ¿no? Por ejemplo, si decimos que con ZA igual a ZB igual a ZC igual a Z estrella, ¿no?, para pasar de esta configuración en estrella a tipo delta, tendremos que esta de aquí la dividiremos entre 3 y va a ser por fase, en cada fase. O sea, acá hay una fase que será ahí, o sea, pasando de aquí a acá. Entonces tendremos Z estrella sobre 3 en esta fase, Z estrella sobre 3 en esta fase, Z estrella sobre 3 en esta fase. Asimismo, aquí
para pasar de esta configuración de impedancias en delta a estrella, podremos decir con ZAB igual a ZBC igual a ZAC. Si vamos a dar esta condición de aquí y esto lo vamos a igualar a un Z genérico Z delta, para pasar de la configuración delta a la configuración estrella tendremos que perdón, acá he cometido un error. Acá estoy cometiendo un error. Este es 3 veces. 3 veces Z estrella, ¿no? Ahora, para pasar de delta a estrella, aquí tendremos que por fase, ¿no? Esto es Z delta sobre 3. Es decir, sabiendo esto, para pasarlo acá con la condición de que estas tres impedancias son iguales, esto sería, ¿no? Por fase, el Z sub A sería Z delta, o sea, cualquiera de estas tres sobre 3. Z delta sobre 3 y Z delta sobre 3. Bien, habiendo visto esto, vamos a dar algunas condiciones para tener un circuito trifásico y le agregaremos balanceado. ¿Qué se necesita? Que las fuentes de tensión, en cuanto a las fuentes de tensión, el módulo de la tensión sea igual. Por ejemplo, en configuración delta, ¿no? En configuración estrella, que sus tensiones de fase BAN va a ser igual a BBN y esto va a ser igual a BCN. A esto, aquí, en un primer momento, lo llamamos solamente tensión de fase, ¿no? Tensión de fase, entonces se cumple que cuando las tres tensiones, los tres módulos de esta tensión, de esta y de esta, son iguales, lo vamos a llamar tensión de fase. Uno solo, ¿no? Tensión de fase. Y eso se cumple cuando el circuito trifásico está balanceado. En delta, de la misma forma, BAB va a ser igual a BC, y esto va a ser igual a el otro módulo BCA. Bien. En cuanto al desfasaje, en los dos va a tener que ser un desfasaje exacto de más o menos 120 grados, ya sea en lo que hemos visto, secuencias positivas o secuencias negativas. Otras condiciones, ¿no?, que se debe de cumplir, por ejemplo, este es en fuente de tensión ideal. En delta hemos visto que es así. Esta es la línea A, B, C. Esta es la línea neutro. Aquí sería BAN menos más BBN menos más BCN. Este es en estrella. Ahora en delta vamos a tener esto, ¿no? Estas son las fuentes ideales. Este es A, este es B y este es C. Acá está la tensión de línea BAB. Acá está la otra tensión BBC y acá está la otra tensión BAC. Este es de tipo ideal. Pero una fuente de tensión, ¿no?, real, obviamente tiene sus impedancias propias de la fuente. Por ejemplo, aquí, ¿no?, tendríamos esto, BAN, y acá tendremos una impedancia, ¿no?, que va a ser real, que va a hacer que esta fuente se vea más real, ¿no? Acá está la línea neutra, que también va a tener una impedancia que lo vamos a llamar Z sub n. Este es A, este es neutro. Aquí está la otra fuente, B, y obviamente aquí está, aquí está la impedancia propia de la fuente, CGB.
más menos gay, este G de generador, B, B, N. Acá está la otra fuente, C, ¿no? Y esta es la impedancia Z, G, C. Este es menos más B, C, N. Esto es una fuente real de tensión, ¿no? Acá están las impedancias propias de las líneas de la propia fuente. De manera similar, esto sería en tipo delta, ¿no? Cada fuente con su respectiva impedancia, ¿no? Eso ya se sabe por teoría básica, ¿no? Toda fuente de tensión está en serie, toda fuente de tensión real tiene en serie una impedancia que debe idealmente ser pequeña, A, B, C. Aquí tenemos entonces B a B, aquí tenemos entonces B a C, aquí tenemos entonces B, B, C. Aquí tendremos Z a B en esta línea. Aquí tendremos Z, B, C y aquí tendremos Z a B. Entonces, ya que estábamos viendo condiciones para tener un circuito trifásico balanceado, ¿no? Para que esto sea balanceado, el ZGA tiene que ser igual al ZGB, a este de acá, y tiene que ser igual al ZGC. Y esto va a ser igual a un ZG. Igual acá, para que sea balanceado el circuito trifásico, entonces el ZAB tendrá que ser igual a la impedancia de la fuente aquí, ZAB, ZBC, igual a Z, esto no es AB, sino esto es AC, ZAC. Y esto va a ser igual a un Z delta, ¿no? Z delta o un CG delta, ¿no? Z generador de tipo delta, ¿no? Habiendo visto esto, también, ya que estamos aquí, ya hemos visto la parte real de las fuentes trifásicas de tensión, ¿no? Y cómo debe de ser las condiciones para que sea un circuito balanceado. Ahora toca ver acá las líneas de transmisión que hay entre las líneas de conexión, mejor, que hay entre las fuentes y las cargas, ¿no? Las fuentes pueden estar en estrella o en delta, las cargas en estrella o en delta, y acá estarán, ¿no?, las líneas de conexión entre la fuente y la carga, ¿no? Voy a dibujar 4 porque vamos a colocar aquí la impedancia de la línea neutra, tal como lo hemos visto aquí, que la línea neutra tiene una impedancia, ¿no? Observen que aquí no hay neutro en cualquier tipo de conexión en delta. Entonces, aquí sería, ¿no?, una impedancia de línea A, una impedancia de línea B. Impedancia de línea es por la línea de conexión. Esta sería impedancia de línea C. Esto sería impedancia neutra, ¿no? Y aquí están las impedancias de carga, ¿no? O sea, cómo deben de ser las impedancias de carga, ya que lo hemos visto aquí. La carga trifásica puede ser en conexión tipo delta, con tipo estrella y tipo delta. Entonces, aquí tendremos que esto es ZA, tendremos que esto es ZB, esto es ZC, esto de aquí es ZAB, ZBC y esto es ZAC. Entonces, para que se cumpla, ¿no?, que esta conexión pertenece a un circuito trifásico balanceado, el ZA deberá ser igual al ZB y esto deberá ser igual al ZC y esto deberá ser a un ZI, a un Z estrella general. Igual, para que se cumpla que esto viene de un circuito trifásico balanceado, o esto va a pertenecer, mejor dicho, a un circuito trifásico balanceado, el ZAB
deberá ser igual al ZBC y esto deberá ser igual al ZAC. Y esto deberá ser igual a un solo Z delta. Ahora ya se sabe cómo se hace para pasar este tipo de conexiones, de este tipo de conexión en estrella a delta y de delta a estrella. Eso lo hemos visto aquí. Justamente cuando hemos dicho que estas tres impedancias son iguales, cómo se pasa de estrella a delta, y cuando estas impedancias son iguales, cómo se pasa de delta a estrella, ¿no? Por cada fase. Bien, y por último, la última parte de teoría, vamos a tener entonces que, ya que hemos visto fuentes trifásicas de tensión en delta o en estrella y la carga trifásica en delta o en estrella, las conexiones entre ellas, ¿no?, es lo que se tendrá, por ejemplo, así. En la parte ideal, ¿no?, si es con fuentes ideales, tendremos algo así, ¿no? Rápidamente se conectará a, por ejemplo, fuentes en estrella, carga en estrella, vendría a ser algo así. Acá está la línea neutral, ¿no? Este es BAN, este es más menos BBN y este es más menos BCN. Este es, si es que fuera trifásico balanceado, ZI, ZI, ZI. Pero si es que fuese real, las fuentes y las líneas también fuesen reales, esto sería así. Esto es propio de la fuente. Vamos a poner más acá. Este es A, B, C. Acá está más menos BAN. Acá, ya que estamos asumiendo que trabajamos con un circuito trifásico balanceado, esto es ZG, esto es ZG, esto es ZG y esto es menos más BPN menos más BCN. Esto es por parte de la fuente. Por parte de la línea hemos dicho que también existe línea A, Z, línea B, una resistencia propia de cada línea, línea C, y serán iguales también. Y obviamente por acá las cargas en estrella, Z y Z estrella, Z estrella. Y obviamente acá también la línea neutral, ZN. Por cada hilo se va a tener una corriente, ¿no? Por ejemplo, llamémosle, no sé, pues se me ocurre llamarle, pongamos que esta sea A mayúscula, esta sea B mayúscula y esta sea C mayúscula. Entonces esta corriente será IAA, esta corriente será IBB y esta corriente será ICC. Y esta corriente es la de línea neutra. Ya, si el circuito es trifásico balanceado, tendremos que si sumamos I sub 0, ¿no? I sub 0 es igual a la suma de estas corrientes, ¿no? I sub A más I sub 0 más I sub AA más I sub BB más I sub CC igual a 0. Si es circuito balanceado, ¿no?, trifásico balanceado, todo esto de acá va a sumar 0. Entonces I sub 0 va a ser igual a 0. Y si es igual a 0,
la corriente por la impedancia, corriente cero por impedancia, esto quedará un cable, nada más. Esto queda, si es balanceado, esto quedará un cable, ya me olvido de la impedancia. Y así por el estilo, ¿no? Vamos a tener otras conexiones, ¿no? Por ejemplo, estrella delta, que las fuentes estarán así. Supongamos fuente ideal A, B, C y y supongamos líneas ideales también. C. ¿Qué hacer cuando tenemos estos casos? Por ejemplo, este caso, podemos tener también este caso, ¿no? El otro caso sería este, fuentes en delta, supongamos fuentes ideales, pongamos así, este es línea neutro, este es, ¿no?, la línea A, B, C, y este es A, B, C. Cuando tenemos así en este caso, o por el último caso que veremos, creo que acá se puede hacer delta delta, ¿no? Conexión delta delta. Estamos asumiendo ideal, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? O sea, el que estamos usando, el que hemos visto en un primer momento es este. Entonces todo lo vamos a pasar a esto. Es decir, si ya tenemos que la conexión de aquí está en delta y es un circuito balanceado donde por fase tenemos Z delta, entonces vamos a pasar de delta a estrella, ¿no? De delta a estrella, y acá está la línea neutral. Entonces pasaremos de delta a estrella y estudiaremos, ¿no?, el circuito estrella estrella nuevamente, ¿no? Y si necesitamos alguna tensión, bastará solo hacer una relación de cambios, que lo vamos a ver en los problemas. Igual acá tenemos conexión de fuentes en estrella, entonces podemos todo esto pasar de delta a estrella, ¿no? Las fuentes ponerlas en estrella. Entonces estudiaremos un circuito de fuentes en estrella con carga en estrella. Aquí también podemos, estas fuentes que estaban colocadas en delta y estas cargas que están conectadas en delta, pasarlo, ¿no?, estrella a estrella, pasarlo a delta, estas fuentes y estas cargas que están conectadas en delta a delta, pasarlo a estrella estrella, ¿no? Estrella estrella, ¿no? Y analizamos normalmente. Obviamente esto es ideal, ¿no? Estas son fuentes y líneas ideales, fuentes y líneas ideales, fuentes y líneas ideales. Para hacerlo más real se le puede agregar acá su impedancia, a las líneas sus impedancias. Igual acá, una vez transforma, acá se le puede agregar las impedancias aquí, acá, acá, ¿no?, las impedancias de línea, ¿no? Y así se va a pasar de estrella a de delta a estrella. Acá también cada rama de la fuente o cada fuente tiene una impedancia, ¿no?, una impedancia de fuente, y todo eso se pasa a estrella. Igual acá, ¿no? Cada línea tiene su impedancia. Eso sería el punto de vista real. Bien, entonces esto es la teoría básica que debemos de saber para los problemas que ahora vamos a resolver. Bien.